Ah, sí. Estamos. Hoy ya hace un poquito. Ya abandonar. Es lo que hay. Entra en el segundo, pero bueno. Nada, está bien. Bueno, no está bien, pero lo entiendo. Está bien. Nada, después hay dos chicas que me escribieron mail. María Luz y Agustina. Ah, bueno, después, venga. Listo. Y no sé si se fijaron que tienen consultas con la doctora Manasterolo programadas, por si quieren asistir. Bien. Bueno, hasta la clase pasada, lo que vimos y lo que les entra en el parcial es hasta los agonistas adrenérgicos. El agonista es el que se une al receptor y produce el efecto. Ahora vamos a hablar de los antagonistas adrenérgicos o bloqueantes, van a escucharlos como bloqueantes, sobre todo los bloqueantes beta. Y vamos a tener antagonistas alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, o sea, respondiendo según se unan a los receptores alfa o a los beta. ¿Está? En el cuadro sinóptico, lo que tienes es un resumen de todos los fármacos que están disponibles en Argentina, al menos. O sea, donde nosotros nos vamos, donde ustedes van a trabajar, al menos en principio. Después, verá. Así que por eso tienen solo estos nombres. Ahora en los libros van a encontrar un montón más, algunos son prototipos, algunos los vamos a ver aunque no se usen, porque es la forma de explicar después las otras terapias empleando fármacos más nuevos. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a tener entonces, dijimos, antagonistas alfa-adrenérgicos, no selectivos, selectivos alfa-1 y selectivos alfa-2, y antagonistas beta-adrenérgicos, no selectivos y selectivos beta-1. Ah, porque cuando me pongo ya con esta no. No es que no la acepto. Esta. Bien. Cualquier cosa me avisan si ustedes lo están. Bueno. Primera pregunta, ¿por qué no hay antagonistas beta-2 selectivos? ¿Dónde predominaban los beta-2? ¿Cuál era? Yo sé que un fármaco agonista beta-2, ¿qué efecto va a tener? Mi corazón. ¿Mi corazón quién estaba? Beta-1. De estos, bueno, B2, no, beta-2. Bien. ¿Dónde estaban los beta-2? Predominante en pulmón, en músculo liso bronquial. ¿Está? Y el agonista, ¿qué hacía? Actuaba sobre esos beta-2 de músculo liso bronquial. Exacto, broncodilatación. Bien. Si tenemos antagonistas beta-2 selectivos, Van a producir un bronco. Pero si lo van a producir los no, si vos bloqueás los beta-2 del músculo liso bronquial, generamos una bronco, o sea, no permitís que una bronco estás generando, sobre todo, más que nada en pacientes asmáticos, en pacientes con alguna otra, pacientes con EPOC, o sea, con patologías bronquiales o pulmonares, ¿está? Bien. O sea, claro, no existen. Sí, definitivamente. ¿Está? Pero si mataría a la persona, por ejemplo, que tiene asma, porque una persona normal, ¿no? No, pero te olvides que nosotros, hay siempre una homeostasis, o sea, de alguna manera se está regulando que nosotros podamos respirar bien. Si la noradrenalina secundante no está pudiendo unirse a los beta-2 de músculo liso bronquial, estaríamos en algún punto complicado. Sí se sabe que el efecto más importante es en pacientes enfermos, ¿ah? Eso sí.
sobre todo pacientes asmáticos, pacientes con EPOC. Aunque ahora ya vamos a ver, pero bueno, beta 2 no, ¿sí? Fíjense que igual hay beta, o sea, no selectivos, ¿sí? O sea, que algo de bloqueo beta 2 voy a tener, pero no selectivo, o sea, no voy a ir a bloquear con beta 2, porque tampoco me va a interesar, ¿está? Profe, te hago una pregunta que, o sea, es algo ortográfico, pero es para saber si es la misma droga. El carvedilol ese que es ahí, que se escribe con B corta. Se escribe con B corta y la burra la escribo con la T. No, yo te pregunto porque papá Corregimos adelante y acá me quedo. No, es con B corta, porque no. No me di cuenta que me quedo acá. Para problemas cardíacos. Sí, ahora lo vamos a ver. Exacto. Todos esos LOL. Sí, una pregunta sobre esto. ¿Existen los beta 2 para selectivos, bueno, para no matar al Porque no tendría, hasta no tendría una aplicación terapéutica. ¿Para qué queremos bloquear los beta 2? Si predomina en el músculo liso bronquial y si no, es un músculo liso vascular, o sea, los vasos, y generan vasodilatación. ¿Para qué voy a bloquear? Pero por ejemplo, los agonistas muscarínicos sí existen y ejercen esa acción, que es la de broncoconstricción. Sí, pero no son los que, o sea, vos fíjate que para generar broncodilatación, díganme, ¿cuántos fármacos vieron? Porque eso lo tienen que saber. ¿Cuántos antagonistas muscarínicos vieron? ¿Cuál me pueden decir? Bien, ¿algún otro? ¿Cuántos agonistas beta 2 selectivos vieron para tratar el asma? 3, 4, acción por algo predomina, o sea, el efecto beta 2, ¿está? ¿Se entiende? Más o menos. Sé que está el otro, siempre está el otro sistema para respaldar, pero vos para respaldar el otro sistema necesitas un antagonista. ¿Vamos? Yo bloqueo al receptor beta 2 y no dejo que la catecolamina endógena, que tiene la noradrenalina o sea adrenalina secundante, se una. Y al mismo tiempo voy a estar dejando que la acetilcolina se una a los receptores. ¿A cuáles le han empezado a ¿A qué receptores? M3, o sea, bueno, se unen, ¿está? Si la acetilcolina se une a esos receptores y tengo bloqueado la unión de la adrenalina, noradrenalina, ¿qué efecto es? Broncoconstricción. Por eso, vos que estarías, lo que yo pregunto, a lo mejor entendí mal el problema, vos das un antagonista beta 2, pero para poder generar broncodilatación tenés que tener un antagonista de un muscarínico. ¿Entendés? Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Bien. Y una pregunta, a ver, porque ahí me estuvieron diciendo que hay algo que no se terminó de entender. Si yo tengo, para todo en realidad, si yo les digo que los agonistas beta 2, así vamos repasando, se usan como broncodilatadores para el tratamiento del asma, ¿sí? Ese es el uso terapéutico, ¿está? Bien. ¿Cuál es el efecto farmacológico que justifica que yo lo use como broncodilatador para el tratamiento del asma? ¿Cuál es el efecto farmacológico? Del salbutamol, el más común. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Es broncodilatación el efecto farmacológico? ¿Por qué? Porque es un agonista beta 2 que se une a los receptores beta 2 del músculo liso bronquial, provocando dilatación o broncodilatación electrónica. ¿Está? Ese es el efecto farmacológico que justifica el uso, el tratamiento del asma o la crisis asmática. ¿Sí? Más o menos van entendiendo efecto farmacológico y después efecto farmacológico que justifica el uso. ¿Está? En este caso es el mismo. Cuando ustedes ahora vamos a ver, hay un montón de efectos farmacológicos, porque acuérdense que los efectos farmacológicos engloban los efectos adversos o los efectos no deseados. Entonces, cuando ustedes digan efecto farmacológico, ustedes pueden nombrar todo lo que diga, bueno, ese fármaco se une al receptor, lo bloquea o un agonista, no importa, y genera determinados efectos.
¿Cuáles de todos esos efectos justifican el uso terapéutico? ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Bien. O sea, ¿vos te interesa que sepamos todo? Todo. Pero que asociemos el efecto farmacológico puntual con el receptor. Es que no puedo explicarlo, si no. ¿Cómo me explica el efecto farmacológico del salbutamol si no sabe dónde actúa? Pero además de todos los lugares donde actúa, digamos. Vos tenés que saber todo, ¿por qué yo te digo todo? Porque a vos te interesa, para la terapia en sí, para buscar, no es que lo van a buscar ustedes, pero para poder justificar una terapia, para poder después analizar si esa terapia va a ser efectiva o no, ¿tá? Vos tenés que saber dónde actúa y cuál es el efecto farmacológico que a mí me está justificando, que me está sirviendo para el tratamiento que yo estoy buscando. No me puedo olvidar del resto de los efectos, porque van a ser los posibles efectos adversos. Claro. ¿Está? Por eso no te puedes olvidar del resto de los efectos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto es solamente para que recuerden, porque como vamos a ir a antagonizar receptores, ¿tá? La mayoría de estos fármacos se van a utilizar por sus efectos cardiovasculares. ¿Estamos? Entonces, para que recuerden que en vasos teníamos más que nada los receptores alfa, sobre todo en los vasos del músculo estriado, los alfa 1 que generan vasoconstricción, ¿tá? Cuando se une el agonista, vasoconstricción, los beta 2 cuando se une el agonista, vasodilatación. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar por los antagonistas alfa-adrenérgicos. Y por los efectos de estos cardiovasculares, se los vamos a ir analizando por sistema. ¿Tá? Antagonistas. Fíjense, lo primero que hacen es reducir la resistencia periférica. ¿Se acuerdan qué era la resistencia periférica? ¿Qué? Exacto. ¿Pero qué sería la resistencia periférica? El tipo de diámetro de la vena. Claro, o sea, la resistencia, como entenderlo con el mismo nombre, de que la sangre pueda subir por las venas. ¿Está? Decimos subir siempre porque hay un retorno venoso que es el que generalmente más nos va a interesar, y sobre todo porque ahora van a empezar a escuchar que determinados efectos son hipotensión postural. ¿Qué es una hipotensión postural? ¿Hipotensión qué es? Disminución de la presión. Bien, presión arterial. Postural. Algo de la postura. Algo de la postura, bien. O hipotensión ortostática. ¿Qué significa? Nunca les pasó que se levantan de repente, ¿qué significa? O sea, tienen un justo, eso es una hipotensión. ¿Por qué nos mareamos? Porque nos baja la presión de repente. ¿Pero por qué? Porque nos paramos tan rápido que eso que estábamos sentados, o sea, no le dimos tiempo. Cuando nos ponemos en posición vertical, cuando se levantan de la cama, al retorno venoso, ¿está? Bueno, hipotensión postural. Están los vasos tan dilatados, hay una reducción de la resistencia periférica tan alta, o sea, la presión baja, entonces el retorno venoso cuesta. Porque acuérdense lo que decíamos el otro día, nosotros necesitamos que las venas, que tienen su mecanismo, necesitan hacer cierta presión para que la sangre suba, porque tiene que ser en contra de la gravedad. ¿Vamos? Y reducción de la presión arterial por bloqueo. Ahora yo les pregunto, volviendo acá, ¿por qué si bloqueo los receptores alfa provoco una reducción de la resistencia periférica? Yo voy a bloquear esto. Claro, hay vasodilatación. ¿Por qué? Porque en realidad ahora tengo solamente libres los beta 2 que generan vasodilatación. ¿Estamos? Por eso hay una reducción de la resistencia periférica. No tengo vasoconstricción, porque están bloqueados esos receptores, los alfa. Bueno, acá teníamos justo la hipertensión ortostática. ¿Ven? Hay una reducción en el retorno venoso y por lo tanto también una reducción del gasto cardíaco. ¿Qué sería una taquicardia refleja?
Taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué refleja? ¿Qué dijimos? De la resistencia periférica. ¿Se acuerdan? Reducíamos la resistencia. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que la presión arterial media, que en realidad es la que se sensa, dependía de la presión diastólica menos presión sistólica menos presión diastólica dividido la presión diastólica, creo que era acá. Bueno, ahora es una ecuación. ¿Se la acuerdan? O dividido 3, claro. Dividido 3, Pero esto es una ecuación, no importa. No me importa que la sepan, porque ya se acuerdan que ni siquiera yo me la sé de memoria. Lo que sí me interesa es que sepan que para esta presión arterial media influye más la presión diastólica que la sistólica. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan cuando hacíamos los análisis que veíamos quién influía más? La diastólica siempre tiene un poco más de influencia que la sistólica en esa presión arterial media. Ahora, taquicardia refleja. La diastólica, de alguna manera, estaba determinada por quién? Por la resistencia periférica. Si yo la resistencia periférica la tengo tan disminuida, la presión diastólica está muy baja. ¿Cómo va a estar la presión arterial? Muy disminuida. Si se sensa que la presión arterial está muy disminuida, tratar de aumentar la presión arterial. Por eso hay una taquicardia refleja. Reflejo significa que hay una respuesta del sistema nervioso central a lo que se está sensando. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque acá va a aparecer bastante. Entonces, fíjense, si esos antagonistas alfa-adrenérgicos no son selectivos, o sea, pueden antagonizar cualquier tipo de receptor alfa, la taquicardia es muy significativa si la presión arterial disminuye mucho. O sea, lo que se sensa, es una disminución muy grande. Acuérdense, son cambios bruscos o de mucha intensidad. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué? Fíjense. Porque si bloqueo los alfa-2 presinápticos, ¿se acuerdan cuáles eran los alfa-2 presinápticos? Todo repaso. Inhibidores de la liberación de los neurotransmisores. Bien. ¿Qué neurotransmisores? La adrenalina, pero nos quedamos con la adrenalina. Si yo bloqueo el alfa-2, que tenía que inhibir la descarga de noradrenalina, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Que se acumula, sigue habiendo descarga. Y si hay descarga de noradrenalina, ¿qué me pasa? ¿Qué efecto tiene la noradrenalina sobre el corazón? Aumenta la taquicardia, aumenta la frecuencia, la velocidad de conducción y otra más. La fuerza de contracción, exacto. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos de a poco así lo vamos masticando, ¿sí? Después. ¿Qué otros efectos tenemos? Se activa también el sistema renina-angiotensina. Esto es lo que el cuadro que tenían de la semana pasada. Y se retiene además sodio y agua. No solamente, o sea, acá hay una retención de sodio y agua, ¿por qué? Porque tengo bloqueados los alfa. ¿Está? Eso después cuando vean, ahora vayan decantando. Cuando ustedes empiecen a ver cada uno de los fármacos y digan el efecto adverso es tal, se acuerdan de todo. ¿Está? Lo relacionan, vuelven para atrás. ¿Sí? Aumenta el flujo sanguíneo en músculo, piel y mucosa. Estos son todos efectos cardiovasculares de antagonizar los receptores alfa. Este lo vamos a pasar para que puedan, era un ejemplo, pero vamos así con otros. Así podemos llegar al final. Otros efectos, miosis, ¿por qué? ¿Qué había en ojo? A ver si se lo puse más adelante. Acá. Producir la contracción del músculo.
¿De cuál? Estos. El alfa 1, la unión del agonista, los alfa 1, en el músculo radial del iris genera midriasis. Si yo antagonizo, si yo bloqueo la unión del agonista, voy a obtener miosis. Entonces, otro efecto es miosis. ¿Está? Obstrucción nasal. ¿Cuál era uno de los usos terapéuticos de los agonistas alfa 2? ¿Por qué? Porque iban a producir la vasodilatación. Vasoconstricción. Alfa 2, vasoconstricción. Alfa 1, alfa 2. En realidad no alfa 1, como la nafazolina. Vasoconstricción. ¿Está? Entonces, si estos me están bloqueando esos vasos, congestión nasal. ¿Sí? Bloqueando los receptores, no los vasos. Inhiben la contracción de trígono, esfínter vesical y músculo liso de la uretra proximal y prostática. Acuérdense que los alfa 1 eran súper importantes en próstata. Alfa 1A. Por lo tanto, facilitan la micción. ¿Está? Acuérdense que en el simpático, la activación del simpático y la unión de la noradrenalina a los receptores en el músculo liso de la uretra, en trígono, en los esfínteres, ¿qué hacía? Era lo que buscaba, o sea, ¿qué efecto tenía? La retención urinaria. Si yo ahora bloqueo todos esos receptores, favorezco la micción, relajo. ¿Está? Relajo y se favorece, o sea, relajo los esfínteres, entonces favorezco la micción. Entonces disminuye la resistencia al flujo de orina. Y esto es muy importante porque es un síntoma en aquellas personas, aquellos hombres, que tienen hiperplasia prostática benigna. ¿Alguna vez escucharon? O sea, el problema de próstata de los hombres mayores. Bueno, un problema que tienen es la retención urinaria. Entonces, estos fármacos se utilizan justamente para que puedan tener una mejor micción. ¿Está? Generalmente, ¿por qué tienen resistencia urinaria? O sea, hay... sí. Porque como está todo agrandado, está presionado. ¿Está? Entonces no permite una buena micción. Al relajar, pueden favorecer la salida del orina. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y eso se usa, digamos, de manera crónica? Se usa, sí. Se usa no solamente para la hiperplasia prostática benigna, hay otros usos, o sea, ese es el uso para el que está aprobado, pero por estos efectos. Después, también se usa en condiciones donde hay un problema de retención urinaria y hay que favorecer la micción. Y ahí ya no importa si sos hombre o mujer, ¿tá? Igualmente se usa, no es que solamente está para los hombres y solamente para un problema de próstata, ¿se entiende? Inhiben la eyaculación, reducen la sudoración simpática. Bueno, esto era lo que les mostraba. Esto para que vean dónde está. Bien. ¿Cuáles son los antagonistas alfa-adrenérgicos y su selectividad? Los que les subrayé son los que tenemos acá disponibles en el mercado. Tenemos suerte, hay dos nada más. Tienen suerte ustedes para que vean el problema, que hay dos nada más. Pero tenemos que conocer los otros al menos en cuanto a cuáles son los efectos, ¿sí? Fíjense, entonces, por ejemplo, la terazocina es básicamente un bloqueante alfa 1, un antagonista alfa 1, ¿sí? Fenoxibenzamina y fentolamina en realidad son no selectivos, sobre todo la fentolamina. Yoimbina y tolazolina, selectivos alfa 2. Acá solamente se usa la yoimbina, que ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que nos vamos a preguntar a partir de ahora, yo se los dejo a ustedes de pregunta y ustedes vayan pensando en las siguientes diapositivas. ¿Por qué estos alfa 1 selectivos sustituyeron y ya no se usan más estos que no son selectivos? ¿Está? ¿Dónde va a estar la ventaja de tener un alfa 1 selectivo?
Bueno, ¿en qué? En que actúa a nivel de ese receptor y no de lo otro, y podés disminuir el efecto adverso. ¿Y cuál es el efecto adverso? ¿Cuál sería el efecto adverso? De bloquear tanto alfa 1 como alfa 2. Porque ahí va a estar el problema. Yo quiero bloquear solo alfa 1. Preferiría no bloquear alfa 2. Prazosina, vamos a empezar con ese, es un bloqueante alfa 1. Ahí vamos a ver la respuesta. Lo vamos a estudiar porque es el prototipo, aunque acá no lo tenemos. Uso terapéutico, hipertensión. Y también hiperplasia prostática benigna. Es un bloqueante alfa 1, pero estos son los efectos y acá está la respuesta. Es un bloqueante alfa 1, pero dentro de sus efectos no hay taquicardia. ¿Por qué no hay taquicardia? Ahí les dice porque no hay efecto alfa 2 presináptica. ¿Quién me lo explica? Bloquea los alfa 1, porque reducía la presión arterial, porque reducía la resistencia periférica, disminuía la presión diastólica, presión arterial media baja. ¿Ah? Pero nosotros teníamos una taquicardia si bloqueábamos los alfa 2. Como este selectivo no bloquea los alfa 2, no veo taquicardia. ¿Y cuál era la explicación? ¿Alguien la dijo antes de la charla? Alfa 2 presináptico, ¿qué hacían? Inhiben la liberación de la noradrenalina. Si lo bloqueábamos, la liberación de la noradrenalina no estaba bloqueada, teníamos una superestimulación de los beta 1 en el corazón. ¿Está? Como ahora no bloqueamos esos alfa 2 y solamente estamos bloqueando los alfa 1, no tengo la taquicardia. Entonces ya no tengo ese efecto adverso que es tan peligroso. ¿Se entiende? El alfa 2 presináptico. No, ella dijo, pero o sea, si una está, o sea... claro, no me entendí. Oye, no estás bloqueando los alfa 2 que te inhiben. Estoy bloqueando los alfa 1. Por eso, esa es la respuesta de por qué los alfa 1 selectivos sustituyeron a estos. ¿Está? Principalmente esa es la respuesta. Bueno, relaja músculo liso arterial y venoso y el músculo liso prostático. Si este es un efecto farmacológico, es el que va a justificar el uso acá, por ejemplo. ¿Está? Y en pacientes hipertensos dice que suprime la descarga varorefleja del sistema nervioso central, es decir, suprime la descarga que hace que haya una taquicardia refleja. ¿Sí? Bien. Ahora sí tenemos un antagonista alfa 1 que se usa, alfa 1 selectivo, que es la terazocina, que les dejé la estructura química solo para explicar un efecto que se dio y que es bastante provechoso en la terapéutica, que no se ve con otros antagonistas alfa 1 selectivos por no tener la misma estructura química. ¿Está? Solamente se los dejé por eso, no para que sepa la estructura. Acá van a ver que, yo no me acuerdo si en la anterior les puse, cuando les pongo esto es para que sepan ya más o menos qué es lo que hay en el mercado, cómo se vende. Se venden comprimidos, se venden en ampollas, se venden como solución oftálmica. Tenemos diferentes formas. Hay comprimidos de liberación retardada, son comprimidos, son cápsulas. ¿Estamos? Como para que vayan sabiendo. ¿Y para qué están aprobados? Después, ese es a lo mejor el fabricante, el uso que dice que tiene. Después se van usando para otras estrategias terapéuticas, ¿sí? Bien. Usos terapéuticos de hipertensión. Un antagonista alfa 1. Tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que se los puse en color porque en realidad se usa para eso. No se usa como antihipertensivo, sino que se usa con este fin. ¿Está? Porque la ventaja que tiene la terazocina, que al tener todo este grupo, lo que yo les decía, tiene además una acción antiapoptótica. Es decir, que va a inhibir la proliferación de células, que ese es un problema cuando se agranda la próstata, ¿tá? Una proliferación. Al tener esta acción antiapoptótica, limita justamente
celular en la hiperplasia prostática benigna crónica. Entonces es un efecto extra que es bueno para la terapia. ¿Entienden? Ese es el que está relacionado con la estructura que cambiamos. Claro, esta estructura, ahora les voy a mostrar el otro que no tiene esa estructura y no se ve ese efecto antihipoptótico. Entonces, cuando se realizaron los estudios, se concluyó que esto es lo que hace que tenga efecto antihipoptótico y el otro no. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con que bloquea los receptores alfa 1. ¿Se entiende? Es un efecto extra que se pudo ver y que es beneficioso. Y también se puede utilizar en insuficiencia cardíaca congestiva. Principalmente se usa acá, o como les decía antes, para favorecer la micción cuando hay un problema de retención por algún problema, por alguna patología X, ¿sí? Efectos adversos. Marcada hipotensión postural. ¿Por qué? Me dicen que sí. Se lo vuelvo a preguntar. Tómenlo como repaso. No. ¿Por qué? Genera una vasodilatación, el retorno venoso, o sea, la resistencia periférica está muy disminuida, cuando vos te paraste, te fuiste al piso. Se lo digo así, Dios, no me repitan eso después un parcial. Muchas veces lo que se hace es que se recomienda que se tome el medicamento que, por ejemplo, a la noche no nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque estamos acostados nos va a favorecer a no tener el problema que me levanto ¿está? Pero ¿para qué no nos va a favorecer? ¿Para qué lo estamos tomando? Claro, va a ir al baño 80 veces a la noche. ¿Vamos? Eso piénsenlo siempre, porque les van a aparecer ahora cuando después de un diurético. ¿Y cuándo lo recomiendan tomar? Si ustedes le dicen que salvo que sea una indicación propia, porque hay que tomarlo de noche por algo en especial, nunca le van a recomendar a una persona que sea un diurético antes de irse a dormir, porque no va a dormir. ¿Estamos? ¡Ojo! Entonces, no va a ser Sí, por eso tienen que saber todos los efectos. ¿Tá? Generalmente, si te dice que los efectos adversos, o sea, la hipotensión es postural, es después. La hipotensión, que ahora vamos a ver, que provoca para poder ser usado como antihipertensivo, por lo general, por estos fármacos se observó solo en pacientes que tienen una alteración en la presión arterial. Entonces, generalmente en los pacientes sanos, que no son hipertensos, solo se observa esto. ¿Está? Eso también. Muchas veces cuando vayan al libro van a ver que dice, solo observado en pacientes con alteración en la presión arterial. Si no, no se ve el efecto. No hay un efecto de disminución de presión arterial. ¿Está? Bueno, náuseas, cefalea, somnolencia. Estas son a nivel del sistema nervioso central. Son altamente metabolizados por el hígado, tiene buena biodisponibilidad oral y el tiempo de vida media es de hasta 12 horas, pero fíjense que tiene una acción larga, eso lo remarca realmente la farmacocinética, que a pesar de que sí tiene un tiempo de vida media de 9, porque 9 a 12 es más o menos, o sea, de 9 y 12 horas, pero durante 18 horas uno puede ver ese efecto, mantener ese efecto farmacológico. Generalmente una vez al día se toma. Bien, entonces acá estábamos la terazocina. Tamsulosina, este es el más común, ¿está? Este es como el más común, pero porque lo que se vio que tiene, si bien no tiene este efecto antiapoptótico, ¿está? Fíjense que es totalmente diferente, ¿ven? Este grupo no está acá, ese es el grupo que le da el efecto antiapoptótico. Perdón, ¿no fue qué grupo? Este, de acá. Esos anillos ahí. Si van a los libros los van a encontrar, tienen bien la descripción, pero yo prefiero que se enfoquen en otra cosa. La ventaja de la tamsulosina es esta. Es selectivo para un tipo de receptor alfa 1, que es el alfa 1A, que si se acuerdan yo la semana pasada les dije que eran los que estaban en próstata. ¿Está? Entonces, su uso de hiperplasia prostática benigna. O sea, para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna.
Este casi no tiene efecto sobre la presión arterial. Dentro de los efectos adversos, la eyaculación anormal, la hipotensión postural, pero solo en primera dosis. Es decir, una vez que ya empezamos el tratamiento, ya no se observa más tampoco esa hipotensión postural. Siempre que, es más, con estas dosis de 0,4 miligramos por día ni siquiera se observa hipotensión postural de primera dosis. ¿Tá? Entonces hay una ventaja. Sí, siguen apareciendo, o sea, comparándola con esta, porque ya son independientes, o sea, son variables que son independientes del cuadro de hipotensión. O sea, no te mareas porque tenés una hipotensión, sino porque vienen por otro mecanismo de acción. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá me siguieron? Entonces, básicamente, si nos ponemos a pensar en antagonistas alfa 1, ¿cuál es el uso terapéutico? El uso terapéutico. Se pueden usar en hipertensión, pero no son los más utilizados. Más que nada se utilizan para esto. ¿Está? Bueno. Entonces, ese es un resumen de los antagonistas alfa 1. Entonces, básicamente, ¿qué les quede? Que reducen presión arterial, pero su uso más común, al menos para nosotros, es en el tratamiento de hiperplasia prostática benigna, porque favorece la micción, porque relaja, y por todo lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Vamos a ver los alfa 2 selectivos. Estos desde ya está el cartel ahí, poca utilidad clínica. ¿Está? Pero vamos a verlos. ¿Para qué se pueden usar? ¿Para qué se utilizaron? Principalmente se utilizaban o se utilizan para el tratamiento del feocromocitoma. ¿Saben lo que es el feocromocitoma? Yo se lo expliqué la vez pasada. ¿No? Bueno, es como un tumor, por decir una manera, en la médula suprarrenal, que lo que hace es aumentar, o sea, directamente está totalmente estimulada la liberación o la descarga de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal. ¿Está? Es constantemente estimulada. Entonces hay un aumento muy grande en sangre de circulación de neurotransmisores adrenérgicos. ¿Estamos? Entonces se utilizó como preoperatorio porque disminuye la presión arterial y porque revierte cambios crónicos. Sí. Le falta físico en realidad, pero bueno. Si las hablamos mucho, o sea, en un parcial no te voy a explicar lo que es la hiperplasia prostática benigna. La tenés que saber. Sí, una visión. El feocromocitoma acá hablado, más o menos, ¿sabe? Hay un exceso de catecolamina, lo tienen ahí. O sea, secreción excesiva de catecolamina, secreción excesiva del neurotransmisor adrenérgico. Y hasta ahí llega. Siempre hablar de las mismas. Sí, de las que hablamos siempre. Sí, o sea, les van a aparecer por decir uso terapéutico acá. Entonces vos ya sabes para qué es. Te tiene que sonar a algún lado, porque además no es para lo que se usa. ¿Estamos? No es que te vamos a salir con un martes 13, de ninguna manera. Y de última, si ustedes ven que sí, que nos fuimos, que no, pero bueno, pueden preguntar. De última se le dirá algo y eso hay que saber, o te dirán, no, eso, si vos no sabes lo que es el feocromocitoma, te diremos, acordate, liberaba excesivamente catecolamina, no te pusimos nada. Vos tenés que saber una catecolamina, qué significa que la libera en forma excesiva y todo lo demás. Pero más que lo que nos nombramos acá no van a aparecer. ¿Tá? Solo esas patologías. Así que, glaucoma, vamos a hablar un montón de glaucoma. Mínimamente saber que el glaucoma es que es la hipertensión ocular, punto. Para saber por qué lo estamos tratando, nada más. ¿Sí? Pero toda la fisiología de la enfermedad, de la fisiopatología, no. Eso sí, eso olvídense. Solo saber dónde vamos a ir a tratar. ¿Estamos? Porque acuérdense que nosotros acá buscamos blancos terapéuticos. El problema es que no les podemos hablar de un blanco terapéutico si no sabemos la fisiopatología. ¿Sí? Bien.
Para el feocromocitoma en realidad también hay otros fármacos, y acá está la clave, en realidad no se usan más estos porque hay otros que responden mejor, que tienen otro mecanismo de acción, y que ya lo veremos más adelante, ¿está? Tiene acción a nivel del sistema nervioso central, bloquea los alfa-2 presinápticos, entonces hay un aumento en la liberación de noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso central y en las terminaciones nerviosas. Y por el bloqueo de los postsinápticos favorece la vasodilatación. En realidad se usa en urgencias antihipertensivas, solamente ahí, ¿tá? Hoy en día. Justamente porque el aumento de la presión arterial se debe a que hay una concentración excesiva del agonista, ¿tá? ¿Y por qué se puede dar este aumento en las concentraciones de agonista? Por abstinencia a clonidina, por feocromocitoma, por sobredosis de simpático biológico. Pero solamente este es el uso hoy en día, o sea que es hospitalario. ¿Sí? En general. Ahora, el que sí tenemos en el mercado como antagonista alfa-2 selectivo es la yohimbina. ¿Alguna vez lo escucharon? También es antagonista serotoninérgico, es decir, a nivel del sistema nervioso central, lo van a ver más adelante. Se utiliza para el tratamiento de la impotencia eréctil masculina, funcional y o vascular. Ese es el uso terapéutico. Se comercializa en comprimidos, pero comprimidos que tienen 5 miligramos de yohimbina y además hay vitamina E, ginseng y polen. ¿Tá? En realidad se venden como suplementos energizantes y revitalizantes. Este sería el efecto que justifica el uso, pero es en realidad un uso controversial, es un efecto controversial, porque según la literatura no hay suficiente evidencia como para decir que realmente tiene un efecto de este nivel. ¿Está? Entonces en nuestro país sí está aprobado con este uso y vendiéndolo con esta forma farmacéutica. Pero por ejemplo en Estados Unidos no está aprobado para venderlo con este uso, y es más, en Estados Unidos directamente de los prospectos está prohibido que se ponga que tiene un efecto sobre la función sexual, o sea, está prohibido que eso figure, pero se vende como un suplemento alimentario, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Atraviesa barrera hematocefálica, accede al sistema nervioso central y provoca aumento de la presión arterial, acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la actividad motora y provoca temblores. Está limitado el uso por no más de 10 semanas. Y fíjense que la dosis va de 7,5 a 15 miligramos por día. O sea que si uno quisiera usar estos comprimidos, puede tomar hasta 3 comprimidos por día. ¿Está? Bueno, acá está igual. Ya no sé. Bueno, lo van a poder leer bien. Fíjense, a bajas dosis es hipertensor, a dosis elevadas es hipotensor, vasodilatador de los territorios vasculares periféricos. Aumenta el tono y la motilidad intestinal, aumento de la lipólisis. Entonces, debido a todo esto, es que se usa como complemento alimentario, como suplemento. ¿Se entiende? Estos efectos que se observaron son los que justifican que se pueda comercializar como suplemento alimenticio. Y en lo que se está estudiando ahora, que por el efecto acá, sobre los receptores alfa-2 de las células beta de los islotes pancreáticos, ¿tá? Puede usarse a lo mejor para aumentar la secreción de insulina. ¿Está? Entonces se está estudiando si puede llegar a tener algún efecto, sobre todo en diabetes. Pero eso está en estudio. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? O sea, hay que volver acá.
Bien, y acá en este cuadro en realidad tienen todos, este está del Katsum, pero para que vean, bueno, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el efecto, la aplicación clínica y la interacción, toxicidad. O sea, por ejemplo, la tamsulosina, fíjense que les aclara, es selectivo para los alfa-1A, bloquea los alfa-1A y puede relajar el músculo lisoprostático más que el vascular, justamente por ser selectivo para esos receptores. La aplicación clínica es hiperplasia prostática benigna y uno de los efectos adversos, por decir una manera, es hipotensión ortostática. Pero este es menos frecuente que en el resto de los antagonistas alfa-1. Fíjense que les dice, menos frecuente. ¿Está? Como para que vayan interpretando los cuadros. ¿Estamos? Bien. Y ahora vamos a pasar a los más usados, por decirlo de una manera, los que van a repetir. Ahora les hacemos una introducción, vemos hipertensión, volvemos a ver, vemos isquemia cardíaca, los volvemos a ver, vemos angina, los volvemos a ver. ¿Está? Son fármacos muy utilizados, les van a sonar, porque cuando alguien me dijeron en el bolol ese es el mismo que el otro, sí, los LOL son, bueno, en el propranolol lo tienen que haber escuchado, atenolol, alguien en la familia lo toma, ¿o no? Puede ser que lo combinen con otro hipertensivo. Sí. El tratamiento ya lo van a ver, pero lo que es tratamiento para hipertensión es muy raro que sea monoterapia. ¿Sí? Se empieza con una monoterapia quizás, pero después se van sumando fármacos. Porque básicamente la presión siempre tiene que estar más en un nivel. Y la asociación entre el antihipertensivo y un diurético también. Sí, es parte de la terapia. Muchas veces directamente se inicia con un diurético y si se responde se puede seguir así hasta que sea la necesidad de incorporar un antihipertensivo. Y dentro del antihipertensivo tienen estos y tienen un montón más. ¿Sí? Esto era solo para recordarles cuál era el efecto del agonista sobre los receptores beta-1 en corazón. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de antagonizar esos receptores beta-1 presentes en el corazón? ¿Sí? Fíjense, básicamente va a haber una disminución de la presión arterial en pacientes hipertensos. Justamente no se conocen específicamente cuáles son los mecanismos, se creen, se pueden dilucidar, pero no se conocen del todo, y se cree que hay una acción importante a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Pero lo que se observó es que disminuyen la presión arterial en pacientes hipertensos y no en pacientes que tienen una presión arterial normal. ¿Estamos? Tienen efectos directos sobre el corazón, obviamente, disminuyen la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. Todo esto es que se utilizan en general los antagonistas beta-adrenérgicos, los beta-1, para la angina, la insuficiencia cardíaca congestiva y el infarto de miocardio. Bien. Siguiendo con los efectos directos sobre el corazón, acá tienen un ejemplo. Acá el propranolol. El propranolol, ¿cómo lo tenían? A ver, ¿qué era? ¿Era selectivo, no selectivo? ¿Te acuerdas? Selectivo, sí. ¿Selectivo qué? ¿O no selectivo? No selectivo. Ajá, no selectivo, bien. ¿Todo de acuerdo? Lo tienen en el cuadrito, bien. Fíjense, lo que acá se hizo en un perro anestesiado, se le inyectó una dosis de adrenalina. Fíjense, antes de ponerle el bloqueante, ¿sí? Fíjense, la fuerza contráctil aumenta, la fuerza de contracción, aumenta la presión sanguínea y aumenta la frecuencia cardíaca. Eso estamos todos de acuerdo con la adrenalina. Después se le da una dosis entonces del propranolol. Como es un antagonista, va a bloquear los receptores beta, entonces no va a permitir que cuando yo ahora doy la dosis de adrenalina, esa adrenalina se una a sus receptores beta. ¿Y qué se ve? No hay variaciones en la frecuencia cardíaca, o sea, no tiene acceso a los beta-1 del corazón. Tampoco hay
un efecto a nivel de frecuencia cardíaca, pero sí sigue habiendo un efecto a nivel de presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué la presión arterial está aumentada? Yo bloqueo todos los receptores beta y una dosis de adrenalina. Hay vasoconstricción. Por efecto alfa-1, la adrenalina se va a los receptores alfa-1 y genera vasoconstricción. Eso va a aumentar la resistencia periférica y va a aumentar la presión arterial. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otros efectos? Aumenta la descarga simpática por disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. Reducen, estas son cosas que se vieron. Reducen la liberación de renina, los antagonistas beta-1 no selectivos, a nivel central. Entonces, los efectos vasculares son aumentar la resistencia periférica cuando se da ya una sola vez, en lo agudo sería. En el uso crónico se observó que directamente hay disminución de la resistencia periférica en los pacientes hipertensos. ¿Estamos? ¿Qué es el problema con todos estos fármacos? O sea, de alguna manera no siempre conocerle el mecanismo de acción o saber a dónde se va a unir nos va a reflejar el efecto que se viene. En el aparato respiratorio, este sería el principal problema hasta acá, por lo general, uno de los principales, era por qué no tenemos bloqueantes beta-2 selectivos, que aumenta la resistencia de las vías respiratorias por bloqueo de los beta-2 en el músculo lisobronquial. Entonces, no es que no se usen pacientes asmáticos o con EPOC, no es que no se usen estos bloqueantes beta, pero se usan con precaución. ¿Tá? Lo que sí se vio es que, sobre todo en pacientes que tienen EPOC, no se observa el efecto broncoconstrictor, no se suele ver. Entonces, la terapéutica es bien beneficiosa para disminuir la presión arterial o para disminuir el gasto cardíaco sin afectar la patología de base del paciente. ¿Está? Bueno, y esto sí, yo se los quería decir antes, me había olvidado, así que menos mal que se los puse acá. Ninguno, pero ninguno, al menos que les aclare que es un poquito más selectivo, que diga que es un potente antagonista selectivo o potente selectivo, a menos que haga la aclaración, ningún antagonista beta-1 selectivo es totalmente selectivo. Entonces, va a ser selectivo a bajas dosis. A medida que aumente la dosis, ya va a perder la selectividad. ¿Estamos? Entonces, eso que les quede claro, porque va a haber interacción con el resto de los receptores. Bien. A nivel del ojo, disminuye la producción la producción de humor acuoso, lo que ocasiona disminución de la presión intraocular. Lo que se ve es que bloqueando los receptores beta presentes en el epitelio ciliar, se disminuía, creo que ya se dije la clase pasada igual, disminuía el humor acuoso, la secreción del humor acuoso y la presión adentro de la presión intraocular. Entonces, en función de ese efecto, obviamente van a tener un uso a nivel ocular para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y para la hipertensión ocular. ¿Sí? Ahí les dejé para que lean a ver qué es el glaucoma de ángulo abierto, es más común, porque fíjense que desde que empezamos con todos los muscarínicos y ahora con los adrenérgicos, los bloqueantes, hablamos de glaucoma. Entonces algunos se usan en el glaucoma de ángulo abierto, algunos se usan en el glaucoma de ángulo cerrado, vieron que hacía la diferencia, no sé si ya se vieron con una mayor, dependiendo. Porque los muscarínicos también tienen un uso a nivel ocular, ¿sí?
Después, al final de todo, yo les dejo una tablita de todos los fármacos que se utilizan a nivel de tratamiento de glaucoma para que vean que ustedes tienen diferentes estrategias para tratar la misma patología, ¿sí? Cada una con su justificación por el mecanismo de acción. Para que vayan englobando, o sea, para que vayan cerrando determinadas patologías, ¿tá? O usos. Bueno, otro efecto que van a tener los antagonistas betas es efectos de nivel metabólico. ¿Sí? Creo que acá. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Todos los alfa, o sea, los beta, sobre todo, están involucrados en efectos metabólicos. Entonces, vamos a ver efectos metabólicos por bloquear esos receptores beta. Inhiben la lipólisis por el efecto sobre los receptores beta 3, estimulable. Entonces, si los bloqueo, hay una inhibición de la lipólisis. El glucagón, principal hormona utilizada para combatir la hipoglucemia. Lo que no se sabe hasta qué punto los antagonistas beta van a bloquear esto, pero lo que sí se sabe, y en realidad eso es lo más importante, que los antagonistas beta, ¿tá? Sobre todo los no selectivos, afectan la recuperación de la hipoglucemia en diabetes dependiente. ¿Qué significa? Lo que están afectando es que el diabético, la persona diabética insulino dependiente, no va a notar cuando está en una crisis hipoglucémica. ¿Tá? Acuérdense que a veces es más grave un coma hipoglucémico, o sea, gravísimo un coma hipoglucémico a un exceso de glucosa en sangre. ¿Tá? El paciente diabético insulino dependiente sabe reconocer cuando se está entrando en un estado hipoglucémico para decir, bueno, no, ahora tengo que comerme algo dulce. ¿Tá? Eso lo vieron alguna vez, lo conocen. O sea, empiezan a transpirar, sienten determinada taquicardia, ¿tá? Pero si yo le bloqueo los receptores, además, y por algún efecto que tampoco se sabe del todo cuál es, cuando están bajo tratamiento de antagonistas beta no selectivos, suelen no poder reconocer todos esos síntomas. Entonces, es algo con lo que hay que tener mucha precaución. ¿Sí? Fíjense, enmascaran la taquicardia, ese es uno de los síntomas más importantes. Y por otro lado, su uso crónico también se vinculó con aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL, que es el que se dice en la jerga el colesterol bueno, como dicen, y aumento del colesterol malo. Entonces hay que tener cuidado, o se tiene, no es que hay que tener cuidado, el médico va a ser el que lo va a recetar, pero lo que hay que tener cuidado es cuando hay un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Porque hay una alteración en el metabolismo lipídico. Bien, otros efectos que se observaron con los antagonistas beta es que hay, sobre todo con el propranolol, es que tienen efectos beneficiosos en el tratamiento del hipertiroidismo. Aparentemente, por bloquear los receptores adrenérgicos y porque inhiben, fíjense, la conversión de tiroxina en triiodotironina. ¿Hay algún efecto ahí que está favoreciendo para tratar el hipertiroidismo? ¿Está? También se observó un efecto beneficioso para reducir la frecuencia y la intensidad de la migraña. No se sabe por qué. En estos se observó, de estos todavía no se sabe si realmente tienen ese efecto beneficioso o no. Y como habíamos visto en la clase pasada, se los dejo donde estaba, la actividad simpática podía aumentar el temblor, lo que se vio es que al bloquear esos receptores beta, en muchos casos disminuyen esos temblores y también son buenos. ¿Tá? Sobre todo en manifestaciones de ansiedad. Por ejemplo, un ejemplo que dan los libros de la ansiedad escénica. Cuando la gente empiezan a temblar de nervios porque tienen que salir a
a escenas, por ejemplo, no sé, un músico, o quien sea que tiene que enfrentarse a un auditorio, bueno, que muchas veces tienen buenos efectos para poder controlar ese síntoma, ¿sí? Obviamente que es una patología diagnosticada. Otro efecto que van a ver que está descrito, y cuando empecemos a comparar los diferentes antagonistas beta, les va a aclarar si tiene efecto o no de estabilización de membranas, es que en algunos casos se vio que tiene un efecto parecido a un anestésico, ¿sí? Entonces a veces, fíjense, el propranolol, el carvedilol, porque hay un bloqueo anestésico a nivel local. Y eso hasta ahí es lo que se sabe. Entonces van a ver que en algunas descripciones de los diferentes beta-bloqueantes les va a aclarar si tienen o no ese efecto. Así lo van a ver. O bloqueo anestésico o estabilización de membranas. ¿Está? Pero fíjense, no se sabe en realidad cuál es la relevancia de ese efecto. Se observó, está descrito, pero si es o no relevante a la clínica, todavía no se le encontró. Otra de las cosas, fíjense, eso sí, como se vio el efecto, no se usan, cuando se sabe que tiene ese efecto estabilizante, no se suelen usar en el ojo, de manera tópica, ¿sí? Otra cosa que pueden encontrar, que creo que no se los puse porque también no se sabe hoy cuál es la relevancia clínica, es el efecto, por ejemplo, agonista inverso que pueden tener algunos beta-bloqueantes. Que creo que le di una de las primeras veces le dije del timolol, no sé, cuando dimos agonistas inversos. No, hay algunos de estos beta-bloqueantes que se sabe que por un lado pueden tener, por ejemplo, son bloqueantes beta-1 selectivos, pero tienen actividad agonista beta-2. Ese puede ser un caso. Otro caso puede ser que tengan actividad bloqueante beta, pero además son agonistas inversos, beta-1. ¿Sí? Se observó cuando se estudia a nivel laboratorio, pero no se sabe realmente si tienen o no relevancia clínica esos efectos. ¿Está? Se los nombro porque los van a verlos clasificados así. Entonces, para que vayan sabiendo. Y a veces se logran explicar o se trata de explicar algunos efectos que se observan en función de ese agonismo sobre los receptores beta, aunque bloquee los beta-1, o sea, agonismo beta-2 y bloqueante beta-1 o el agonismo inverso. Un posible efecto adverso que va a depender si hay o no patología es que algunos pacientes dicen que tienen frío en sus extremidades. ¿Y eso por qué? ¿Qué les parece? Ahí está la respuesta. Aparte de eso, pero ¿por qué las extremidades? ¿Por qué las manos y los pies? Fíjense que en realidad ahí les dice, o sea, se pierde la vasodilatación de los beta-2 cutáneos, entonces no llega, en realidad no llega a la sangre. O sea, la extremidad es donde más nos cuesta que llegue, por eso nos enfría más manos, ¿tá? Y los pies. Entonces, bueno, ese puede ser un efecto. No es que sea un efecto adverso muy importante, sí puede ser utilizado y no como efecto adverso en alguna patología, pero no importa, no viene al caso. Esto sí es importante porque lo van a ver cuando estudian hipertensión, cuando estudian isquemia, angina. La interrupción repentina del uso prolongado de los antagonistas de los receptores beta exacerba la angina y puede agravar el riesgo de muerte repentina. ¿Eso por qué? Eso lo vimos cuando empezamos. Una de las primeras clases que yo les di de farmacodinámica. Es una de las explicaciones en realidad. Se cree que al tener bloqueados los receptores beta hay una superproducción de receptores
para poder un poco la respuesta normal. ¿Estamos? Si yo retiro el bloqueante de repente, tengo muchísimos más receptores sobre las membranas disponibles para la neurotransmisor endógeno. Entonces se cree que hay como una respuesta rebote, ¿sí? Se cree, no se sabe si exactamente ese es el mecanismo. Se piensa que puede venir por ese lado, pero lo importante es que sí se vio que ese aumento en la sensibilidad, si no se ve, esos efectos no se ven, si de a poco uno va retirando la dosis del beta bloqueante. ¿Estamos? Vamos bien. Bueno, esta es otra de las cosas que decíamos, que no son totalmente selectivos para los beta 1, entonces por lo general se trata de no utilizarlos en pacientes asmáticos, pero en pacientes con EPOC, enfermedad cardiovascular, la ventaja de usar el antagonista beta 1 favorece frente justamente al peligro de empeorar la función pulmonar. O sea, prevalece la acción antagonista beta 1 a tener que pensar en la función pulmonar de ese paciente. ¿Sí? Y a nivel del sistema nervioso central, los efectos adversos pueden ser fatiga, alteración del sueño, o sea, insomnio, pesadillas y depresión. Lo que sí no se sabe es realmente si hay alguna asociación más específica entre la depresión diagnosticada y el uso de los antagonistas beta. Vamos, eso todavía no se sabe si realmente están, pero bueno, puede ser un efecto adverso del uso de estos fármacos. Bueno, vamos a ver específicamente algunos. Propranolol. Este es un antagonista, como habíamos dicho antes, beta no selectivo. Fíjense, se comercializa como comprimidos para poder ser administrados por vía oral. Es antagonista entonces de receptores beta 1 y beta 2 con igual afinidad. No tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Eso se refiere a lo que les decía antes, que algunos sí se vio que actúan como agonistas, además adrenérgicos, ¿no? Este no. Y no bloquea receptores alfa. Se metaboliza en hígado. El metabolismo hepático es muy grande, o sea, por los ciclos. Ustedes se acuerdan que son los que mayor variabilidad genética o polimorfismo presentan, ¿tá? Entonces, lo que se observó para el propranolol es que hay una gran variabilidad entre individuos, es decir, en las dosis. O sea, como hay variabilidad en las velocidades de metabolización del fármaco entre las diferentes poblaciones, porque hay polimorfismos en las citocromos que se encargan de metabolizarlo, no siempre las dosis son las mismas para los diferentes pacientes, ¿tá? Para diferentes poblaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado también se vio que a medida que la terapia avanza, se van requiriendo aumentos de dosis, ¿tá? Hay que ir modificando la dosis. Tiene baja biodisponibilidad oral y para poder aumentarla, generalmente se recomienda administrarla con alimentos. Como tiene un tiempo de vida media corta, se puede tomar se puede administrar hasta 2 veces por día y puede atravesar fácilmente barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, se pueden observar algunos efectos adversos a nivel, centrales. ¿Qué se usa? Hipertensión arterial. Ahora van a ver que los beta bloqueantes se van a emplear. Hipertensión arterial, ¿tá? Como decía antes, pues, angina, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Arritmias. Y el propranolol, como dijimos antes, también tiene un uso en el hipertiroidismo y la migraña. Por esos efectos que se observaron, ¿tá? Que les comenté anteriormente sobre los antagonistas beta. ¿La levotiroxina es para el hipotiroidismo o no? Sí. ¿Tá? Igual no tienen nada que ver con esto, pero sí.
para poder alcanzar el efecto que buscamos en reducir la presión arterial, a lo mejor tienen que pasar unas semanas hasta que se estabilice la presión arterial. Se utilizan dosis menores a 320 miligramos por día, pero como les dije antes, las dosis tienen que ver mucho con el paciente y con la población con la que estamos hablando. Entonces se va probando, la clínica va a ir probando cuál es la dosis que más se ajusta al paciente, ¿sí? Y a veces, para saber si hay un bloqueo suficiente, se mide la supresión de la taquicardia inducida por el ejercicio. Como justamente no tenemos que ver taquicardia, como en la clínica, para ver si está funcionando el antihipertensivo, se puede hacer ese estudio, ¿tá? Efectos adversos. No suelen ser tan importantes, fíjense que son leves, que son transitorios. Pueden ser a nivel psiquiátrico, ansiedad, nerviosismo, depresión, que era lo que habíamos descrito anteriormente. Y a nivel cardiovascular, bradicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, reducción de la circulación periférica, bueno, intensificación del bloqueo auriculoventricular. Esto después lo van a ver un poquito más adelante, ¿tá? Cuando ya se metan un poco más en el tratamiento de esas patologías. Y por qué a veces pueden tener esos efectos adversos, ¿está? Bien. Entonces, propanolol, antagonista beta no selectivo. Vamos a pasar al timolol. El timolol también es un antagonista beta no selectivo. Además de no tener actividad simpático-mimética intrínseca, no es estabilizador de membrana, que era lo que les nombraba antes, que a veces se van a encontrar. Y en nuestro país, si bien el timolol, al igual que el propranolol, está descrito y en otros países se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, nosotros lo tenemos disponible como gotas oftálmicas, ¿tá? De uso tópico. Entonces, el uso del timolol es en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y la hipertensión ocular, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa y qué se sabe con el timolol? Se me corrió la flecha. Lo que sí se observó y está descrito para el timolol, que cuando uno piensa en una aplicación tópica en el ojo, no esperaría ver grandes efectos a nivel sistémico, ¿sí? Pero con el timolol y con algunos otros beta-bloqueantes de uso local se observó que tienen efecto sistémico. Y por sobre todas las cosas, el problema más importante es la interacción con otros fármacos que vayan en sentido opuesto, ¿sí? Por ejemplo, con el timolol sí se vio interacción o se vio... bueno, acá con el verapamilo, ya van a ver quién es el verapamilo. Fíjense que hay una interacción importante. Se vio interacción también con pacientes asmáticos, entonces en ellos a veces problemas a nivel de su patología. Entonces hay que tener cierto cuidado con pacientes que estén bajo en tratamiento con otros fármacos que puedan interactuar con el timolol, ¿sí? No les puse todo, por eso solamente puse precaución, porque ya lo tenganlo en cuenta y cuando vayan estudiando los otros fármacos, o sea, vamos a ir avanzando a nivel farmacología, vayan viendo las posibles interacciones. O sea, se las vamos a ir nombrando, se las van a dar los libros, pero sepan de dónde viene, ¿está? Metoprolol. El metoprolol sí es un antagonista beta 1 selectivo. Hay diferentes tipos de comprimidos con diferentes dosis y además vienen comprimidos de liberación prolongada. Tiene baja biodisponibilidad oral. Tiene una gran variabilidad otra vez en el metabolismo hepático. Fíjense que todos estos tienen variabilidad en el metabolismo hepático. Este, por ejemplo, se metaboliza por el CYP2D6. ¿Le suena? ¿Todavía no le suena? Acuérdense que es uno de los que tiene un alto polimorfismo y va a determinar justamente metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos. Entonces, por todos estos polimorfismos hay variabilidad en cuanto al metabolismo del metoprolol.
Fíjense, el tiempo de vida media es de 3 a 4 horas, pero si estamos hablando de personas que tienen un metabolismo lento, si tienen un polimorfismo en este CYP, puede llegar a ser de 8 horas. Entonces, en esos pacientes hay que tener determinada precaución, ¿sí? Se utiliza hipertensión arterial, obviamente, ¿tá? Fíjense, la dosis recomendado con la que se puede proveer es de 100 miligramos día, arritmias ventriculares y supraventriculares, angina de pecho, taquicardia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva crónica, prevención después del infarto de miocardio y también se utilizan para el hipertiroidismo y la migraña. No es que, sí. No, lo que se va, no. Lo que se va a hacer es ir probando las dosis y ver cómo responde el paciente. ¿Ah? Generalmente en hipertensión pasa eso. Antihipertensiva. Se empieza con la menor dosis y se va subiendo a ver cómo va respondiendo el paciente. Igual eso ya lo van a ver también más adelante. Fíjense, en cuanto a los efectos adversos también, no son muy frecuentes. Cerca del 10% de los pacientes llegan a presentar efectos adversos, están relacionados con la dosis, ¿verdad? Entonces, eso puede ser más manejable a veces. Son a nivel del sistema nervioso, puede haber fatiga, mareo, dolor de cabeza. A nivel respiratorio, falta de aire, broncoespasmo en pacientes con asma, ¿verdad? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Pero no suelen ser frecuentes, ¿sí? Bueno. Otro antagonista beta-1 selectivo es el atenolol. Este es el más común. Este seguro, o sea, ya mencioné antes, lo escucharon. ¿Está? Es uno de los más comunes. También se dispensa en forma de comprimidos. La administración por la vía oral. Tiene una absorción incompleta, ¿tá? Tiempo de vida media de hasta 8 horas. Y en pacientes, esto sí es importante, en pacientes con insuficiencia renal requiere de ajuste de dosis, ¿tá? Porque el paciente con insuficiencia renal empieza a acumularse, o sea, no puede ser eliminado y se acumula, empieza a acumularse en placa, ¿sí? Entonces hay que ajustar la dosis. Se emplea para hipertensión, cardiopatía coronaria, arritmias, angina de pecho, combatir o disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas después de infarto. Ahora, lo bueno del atenolol es que es muy hidrofílico, ¿está? Entonces, por lo general, no tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, porque no atraviesa barrera hematoencefálica. Bien. Acá tenemos ya uno de tercera generación, es uno un poquito más complicado en cuanto a los múltiples efectos que tiene, porque, fíjense, es un antagonista selectivo de receptores beta-1, promueve la producción de óxido nítrico, entonces induce vasodilatación endotelial, inhibe estrés oxidativo, y sí, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca, no tiene actividad estabilizadora de membranas y no es antagonista al FOB. Tiene propiedades antioxidantes, efectos neutrales o favorables en el metabolismo de carbohidratos. Acuérdense que habíamos visto que uno de los efectos de bloquear los receptores beta era alterar el metabolismo, aumentar disminuir el colesterol HDL, aumentar triglicéridos, bueno. Aparentemente este tiene un mejor efecto en ese sentido. Fíjense, no afecta lípidos séricos, puede incrementar la sensibilidad a la insulina, incluso en pacientes que tienen síndrome metabólico. Entonces, en este tipo de pacientes, este fármaco tiene muchos beneficios respecto al resto de los antagonistas beta-1. Lo único que sí, vayan pensando, porque lamentablemente hay que ir pensándolo, en por qué usamos un atenolol
y no se prescribe un nebivolol. Sí, exactamente. Este se los pueden prescribir si tienen obra social. ¿Sí? Sí. Entonces, eso también lamentablemente hay que ir teniéndolo en cuenta, ¿sí? Porque son las condiciones en las que vivimos también. O sea, el paciente que tiene obra social y lo puede pagar, muchas veces si el médico cree que este fármaco va a ser beneficioso, se lo va a dar. Porque la obra social le va a cubrir un 50 o un 70% dependiendo de la obra social que tiene. Pero si no, no. ¿Estamos? Se emplea para el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. La betalol. El labetalol es un beta no selectivo, ¿sí? Pero fíjense, es, bueno, antagonista beta 1 y beta 2, antagonista alfa 1, pero agonista beta 2, agonista parcial beta 2. Y era acá donde yo les digo que empiezan a surgir algunas cosas especiales. Claro, tiene como la cosa. Sí. O sea, es antagonista. Antagonista receptores beta. Pero abajo, o sea, cuando Depende de la dosis, digamos, de ese agonismo. es una agonista parcial, a dosis bajas de neurotransmisor endógeno y a dosis bajas puede actuar como agonista parcial. Parece que la agonista parcial no tenía un efecto tan alto, parece que no era máximo respecto a la agonista total. ¿Sí? Y puede tener actividad vasodilatadora. Eso también es importante. Entonces, fíjense, acá está explicado qué es lo que hace a nivel de cada uno de los receptores. Entonces, se cree que por acción sobre los receptores alfa 1 y beta es que se ve la disminución de la presión arterial en pacientes hipertensos. Por bloquear los alfa 1, fíjense que es antagonista selectivo alfa 1, relaja los músculos, fibriliza arterias y genera vasodilatación. Y además puede contribuir a la dilatación intrínseca, o sea, de la dilatación por receptores beta 2 por su efecto agonista parcial beta 2. ¿Está? Ya. Y al bloquear los beta 1 contribuye a disminuir la presión arterial por bloquear la estimulación simpática corazón. ¿Está? Básicamente, ¿qué hace? Disminuye la presión arterial porque reduce la resistencia vascular sistémica y decrece la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Sí? Ese sería como el efecto global. Entonces, si ese es el efecto global, ¿para qué se usa? Hipertensión, ¿está? A veces para invertir las crisis hipertensivas relacionadas. Ahora, después lo van a estudiar más adelante. Son diferentes formas de clasificar la hipertensión. Pero es el paciente hipertenso. También se puede usar, porque después te hace la diferencia entre crisis hipertensivas. Por ejemplo, en embarazo se puede utilizar en crisis hipertensiva. ¿Sí? No es que se utilice como tratamiento de la hipertensión en el embarazo. ¿Vamos? Se usa porque tiene poca liposumibilidad. Acuérdense que en el embarazo lo que se trata de hacer es que no afecte al feto. Y en la urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva no se administra por vía oral, sino que se administra por vía endovenosa. Bien, fíjense. Hablando de la vía oral, tiene baja biodisponibilidad, esta aumenta si se administra con los alimentos, se metaboliza en hígado como todos estos fármacos y tiene un tiempo de vida media de 8 horas. La característica que van a encontrar en la bibliografía sobre este fármaco en particular es que en realidad es una mezcla de diferentes isómeros. Fíjense, es una mezcla racémica de isómeros. Y todos esos isómeros están presentes en el preparado
comercial que se emplea. Porque cada uno de esos isómeros tiene un efecto farmacológico diferente. ¿Está? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Ya, porque los separaron en un laboratorio, vieron, haciendo experimentos, vieron y pudieron describir qué efecto se debía. ¿Sí? Por eso saben que por acción sobre los beta 2 se ve esto, por acción por el bloqueo de los beta 1 en corazón se observa el otro efecto, ¿está? Porque lograron desglosarlo. ¿Sí? Por eso yo les decía, el efecto final de todo este desglose es este. ¿Sí? A esto llegaron desglosando cada isómero y viendo qué efecto tenía cada isómero sobre los receptores, o sea, sobre bloquear o ser agonista de los receptores. ¿Sí? Bien. El carvedilol también es un beta bloqueante no selectivo, también bloquea los alfa 1, tiene efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios, este sí estabiliza la membrana, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca y produce vasodilatación. Se usa en el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva. Es muy lipófilo, entonces ya saben que va a haber efecto a nivel del sistema nervioso central, se absorbe rápidamente. Nuevamente, el metabolismo hepático es a través de los CYP y nuevamente tenemos que ese metabolismo se va a ver alterado por un lado, si hay polimorfismos, y por el otro lado, y muy importante, es que se va a ver alterado por la presencia de otros fármacos que induzcan o que inhiban la acción de estas enzimas. Entonces, lo que van a ir viendo de ahora en adelante, a medida que vamos avanzando en los diferentes fármacos y sus acciones, es que los que tienen efectos sobre esos CYP, esas enzimas metabolizadoras, van a alterar la farmacocinética de otros fármacos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es más que se los vamos aclarando. ¿Sí? Aunque ahora no sepan ninguno de estos fármacos para qué sirven, no importa. O sea, no importa. Lo que tienen que ir teniendo en cuenta a medida que se van estudiando y vamos sumando fármacos, es que cuando los dos estén en el mismo organismo, y yo sepa que hay uno que me aumenta, si yo tengo un fármaco que me aumenta la actividad de estas enzimas, y además estoy tomando carvedilol, ¿qué va a pasar? Va a tener menos disponible para el efecto. Se va a metabolizar muy rápido, exactamente. Va a haber una alteración en la dosis, la concentración plasmática que después va a estar el fármaco que voy a tener accesible para que actúe, va a estar más baja, ¿está? O se va a eliminar más rápido. Profe, entonces el carvedilol no aumento incluye la actividad enzimática, sino que es muy susceptible a la enzima. Se metaboliza, tiene un alto grado de metabolización por los CYP. Claro, pero la actividad de enzima es regulada por... Hay otros fármacos que alteran la actividad enzimática. Fíjense, los antibióticos, uno de ellos, fíjense, ahí tienen la rifampicina. ¿Sí? Hay un montón de fármacos que alteran la actividad enzimática de estos CYP. Entonces, con eso a veces hay que tener cuidado dependiendo de si influye tanto o no sobre el otro que esté en el organismo. ¿Está? Es para que vayan introduciendo esas interacciones. ¿Sí? Bien. Y acá en realidad, esta diapositiva, este cuadro lo van a encontrar en todos los libros, este es del Goodman. Yo solamente les dejé los 3 que nosotros vimos porque son los 3 que se comercializan, después hay algún otro más, el carteolol. Pero fíjense, dice, tercera generación de antireceptores beta con supuestos mecanismos adicionales de vasodilatación. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto decíamos que tiene efectos de vasodilatación? Porque son efectos extras. Extras al mecanismo de bloqueo de los receptores.
Entonces, fíjense, pueden afectar la producción de óxido nítrico, pueden tener agonismo parcial sobre receptores beta 2, como vimos en el bueno, este es el cartiolol, pero también teníamos antagonismo sobre receptores alfa 1, bloqueo de la penetración de calcio, apertura de canales de potasio y actividad antioxidante. ¿Está? Y fíjense que este cuadro también está en el Goodman, pero les explica dónde es que están actuando, por qué actúan como vasodilatadores. Se cree que, de alguna manera, los que tienen agonismo beta 2 generan vasodilatación por acción sobre los beta 2 en el lecho vascular. Por la producción de óxido nítrico también sabíamos que se genera vasodilatación. Tienen actividad antioxidante en la producción de reactivos las especies reactivas de oxígeno, sí, exacto. Y acá el bloqueo de la entrada de calcio que genera la contracción. ¿Está? Aparentemente estos son los mecanismos de acción que están mediados por estas actividades que se vieron. ¿Está? Ay, qué chiste me quedó. En este cuadro, que se los dejé también para que vean, también, acá están todos los que hay. Después veremos si acá, si en nuestro país se usan o no se usan, pero también les dice la selectividad, si son o no son selectivos, si tienen actividad agonista parcial, ¿está? Fíjense en la betalol, como vimos antes. Si tienen la acción esa anestésica local, si son solubles o no lípidos, que eso nos va a indicar un poco sobre si tienen o no acción a nivel del sistema nervioso central, el tiempo de vida media, y la biodisponibilidad. ¿Está? Este es el cuadrito como fuimos viendo en todos los otros fármacos que vimos acá, sobre, como agonistas o como antagonistas de los receptores adrenérgicos. También, fíjense, lo que pueden hacer es tomar los que vimos, los que describimos, los que se usan y quedarse con eso. Mecanismo de acción, bueno, con el mecanismo de acción, cuáles son sus efectos, entonces en base a esos efectos, cuáles son sus aplicaciones y si tengo que tener alguna consideración. ¿Sí? Generalmente yo se los dejo porque a lo mejor es una forma que puedan empezar a usar para estudiar, ¿sí? Agruparlos por el mecanismo de acción, agruparlos por por grupos si no tienen que agrupar. La agrupación por mecanismo de acción la tienen que tener, pero después empezar a buscar ustedes por donde lo pueden agrupar. Aplicaciones clínicas, no sé, fíjense a ver qué les sirve más. O por cada fármaco hacerse una tablita así, donde tengan toda la información, entonces tienen una ficha de ese fármaco, ¿no? Con la información que a ustedes les sirve para conocer. Fíjense a ver qué método de estudio les sirve más, ¿sí? Y ay, ¿les quedó muy chiquito a ustedes también? Bueno, si no avísenme, es del cápsula, si no lo conocen avísenme, pero porque me interesaba, si quedó re chiquito. Era el que yo les decía que son los fármacos que se usan en glaucoma, pero de ángulo abierto. Fíjense que hay colinomiméticos, hay agonistas alfa, hay bloqueantes beta, después tienen inhibidores de la anhidrasa carbónica, que se llama por otro mecanismo de acción, y prostaglandinas. ¿Por qué se los dejé? Porque también, a medida que vayamos avanzando, hay veces que vamos a ver farmacología, entonces vamos a decir fármacos que se utilizan, porque ya les dije que van a tener en hipertensión arterial, entonces van a tener todo el grupo de fármacos, todas las estrategias farmacológicas, la estrategia farmacológica para el tratamiento de la diabetes, y la estrategia farmacológica para el tratamiento del asma. O sea, para grandes patologías van a tener, pero para otras no se les va a hacer esa agrupación. Para la úlcera péptica. Para el ojo es una de la farmacología del ojo no la vamos a ver como tal. Entonces, a medida que ustedes vayan encontrando que los fármacos
que estamos estudiando tienen esa aplicación, también los pueden agrupar. Voy a decir, bueno, para tratar glaucoma, ¿qué vi? ¿Qué sé que se usa? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Sí? Igual el ojo es una de las... es complicado, pero bueno, para que ustedes reconozcan dónde, o sea, alguien les viene con una prescripción y sepan para qué. ¿Está? ¿Entienden? Y nada más. Bien. Terminé bien. Bueno. Sí, va a ser similar. Sí, va a ser similar. La idea es que sí, que puedan ir incorporando la continuidad, buscando. Pero bueno, van a tener problemas también, como tuvieron, o sea, sí. Sí, sí. Más complejo no. Y la definición Tampoco. Definición. Sí. Así que bueno. creo que tenemos las 2 horas de teoría, ¿no? Sí, 2 horas. Ahora. ¿Y cuántos minutos van a hacer? Generalmente ustedes son 5 o 6. Pero están pensados para que se resuelvan en 2 horas. No es que, o sea, no es que nosotros largamos por ese ejercicio y después nos tiramos, bueno, a ver cómo llegar. No. O sea, se resuelven, se piensan, están previstos que se puedan resolver en 2 horas. Mientras de teoría. Sí. Sí. No quería hablar nada. No, sí, sí. Sí. Porque estaba en el